Segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 2 y el versículo 11. ¿Cómo dice? Léalo fuerte, por favor. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. ¿Alguno en los últimos 2 meses ha visto noticias respecto a Israel y Gaza? Todos las han visto, ¿cierto? No es nada desconocido de lo que vamos a mencionar por un momento. Recientemente, esta semana nomás mostraban el avance del ejército de Israel tratando de cumplir 2 objetivos claros que tienen, y es rescatar a los prisioneros, pero también acabar con el enemigo. Para ellos, según ellos mismos lo mencionan, el enemigo en sí no son los palestinos, sino más bien el grupo terrorista denominado Hamás, ¿cierto? Como para nosotros Hamás es nunca jamás. Para ellos Hamás es otra cosa. Esos son los objetivos que tienen, y por 2 meses largos ya, día y noche, están luchando por lograr ese objetivo: acabar principalmente a su enemigo. Han visto cómo han inundado los túneles, cómo han capturado a muchos, cómo han eliminado a otros. Pero también del bando de Israel muchos han caído. Hoy mencionaban una cifra de más de 100 soldados ya muertos en esta misión, que no son muy mencionados obviamente en la televisión pública, pero que hacen parte también del recuento de esa guerra. Pero hay algo de lo que no se ha mencionado mucho. De hecho, algunos líderes políticos dijeron: cuando esa guerra se acabe, tendrán que dar una muy buena explicación acerca de cómo se metieron a Israel. Porque para muchos, para potencias, para países vecinos, ingresar militarmente a Israel era casi imposible, dada la tecnología que tienen. Han visto que cuando ingresan los misiles por la parte, obviamente, del cielo en Israel, se activan las alarmas. En cada ciudad de Israel hay alarmas antimisiles, no porque eviten los misiles, sino porque informan a la ciudadanía para que se escondan en los búnkeres que han construido para eso. Pero ¿por qué no hubo alarmas ese día? ¿Por qué tan fácilmente, según los videos que grabaron los mismos terroristas, ingresaron tan fácilmente a Israel? No hay una versión oficial del por qué, solamente rumores de algunos, y algún soldado por allí hablando decía: nos hemos descuidado. O palabras de Pablo: hemos ignorado las maquinaciones que tenía el enemigo. Alguna versión por ahí que salió en alguna noticia decía que este grupo llevaba más de 1 año planeando cómo hacer ese ataque a Israel. Más de 1 año planeándolo, porque sabían que no era fácil ingresar a Israel, porque hay unas murallas muy altas, porque por toda la frontera hay soldados, porque hay tanques de guerra, porque entre otras cosas Israel tiene lo que llaman el escudo de David o la onda de David, un aparato gigante que contrarresta muchos misiles en el aire. Más de 1 año de preparación del enemigo para poder ingresar y lograr su cometido. Más de 1000 muertos en un solo día, que según estadísticas eso no ha sucedido nunca en la historia, por lo menos no para Israel, que ha sufrido tantas muertes en la historia. Pero la conclusión final que seguramente escucharemos, o la versión oficial que escucharemos, es que en ese momento se ignoró las maquinaciones que el enemigo tenía, que su enemigo tenía. Para ellos, los que habitan la franja de Gaza, o los terroristas más bien, son enemigos declarados. ¿Escuchó eso? Así como para usted el diablo es un enemigo declarado también, aunque a veces queramos codearnos con él, y aunque a veces queramos ignorar las maquinaciones que él tiene y que él diseña constantemente, sigue siendo nuestro enemigo. Mientras tanto sea el enemigo de Dios, será enemigo de la iglesia también. Pero es verdad lo que Pablo menciona allí. Dice él: para que Satanás no gane ventaja alguna. Porque dice Pablo: nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Pero es de notar que en la segunda carta de Pablo a los Corintios, Pablo está haciendo una especie de defensa
En la carta anterior él tiene que defender su ministerio. En la carta anterior él tiene que atacar pecados públicos en la congregación. En la carta anterior tiene que atacar una cantidad de cosas que él incluso dice, cosas que ni aún los inconversos hablan de eso. Cosas bastante alarmantes para hacer en la iglesia. Él más adelante, en capítulo 12 de la primera carta, habla acerca de cómo ellos ignoraban los dones espirituales. Pablo los lleva por un recorrido a la iglesia, a los corintios, fuertemente escribiendo en su carta. Y en algún momento los mismos corintios, hablando de Pablo, hablan mal de él. Dicen de Pablo que él es alguien de buena palabra, alguien de buena retórica, pero de un aspecto físico desagradable. Se habla de Pablo, o los hermanos de Corintio más bien, hablan de Pablo de una manera fea, siendo Pablo quien les envía la carta, quien les anuncia el evangelio, quien predica, quien les visita, quien hace un trabajo misionero en ese lugar. Veíamos ahora la imagen del pastor que en el próximo año irá al país de Sudáfrica a predicar la palabra, y ya de por sí tiene una pinta como de héroe, ¿cierto? Como de alguien que está dejando muchas cosas aquí seguramente para ir a trabajar a las misiones. Como alguien que tendrá que aprender un idioma nuevo, una cultura nueva y una cantidad de cosas a las que nosotros seguramente no nos atreveríamos. Pues Pablo hizo lo mismo, dejó y abandonó una cantidad de cosas que tenía y las dejó por basura para ir a las misiones. Pero en muchos lugares, como en los Corintios, recibió maltrato, recibió desprecios, recibió injusticias y una cantidad de cosas. ¿Cómo lo sabemos? Unos 5 versículos anteriores al que acabamos de leer, el versículo 5, iniciando su carta, Pablo le dice a ellos: si alguno de ustedes me ha causado tristeza, no me lo ha causado a mí solo, sino que en cierto modo, y por no exagerar, a ustedes mismos. Está diciendo, si entre la congregación a los corintios a la que le he servido, en donde he trabajado, en donde me he desgastado, en donde he hecho un trabajo fuerte por el beneficio de ustedes, pero si de pronto en esa congregación alguien ha causado tristeza, dolor a aquel que se esforzó por predicar, Pablo dice, no solamente a mí como misionero, sino a la congregación completa. A todos ha causado dolor. Versículo 6, le basta esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, porque para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, ¿qué? Yo también, dice Pablo, porque también yo ya lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y ahora viene el versículo donde él dice, para que Satanás, ¿qué? No gane ventaja sobre nosotros. Es decir, que Pablo está dando por sentado que la situación que se venía presentando en esa congregación era una obra de ¿quién? Con nombre propio es mencionado, ¿cierto? Del adversario, del contrario, del enemigo de Dios y de la iglesia. Y está diciendo Pablo de una manera positiva, porque posiblemente algunos sí ignoraban las maquinaciones, o peor aún, se estaban dejando usar del enemigo para esta situación de generar malestar en la congregación. En términos nuestros, alguien de la congregación se levantó contra el líder, contra el misionero, contra el predicador, con quien estaba haciendo la obra de Dios. Y Pablo está diciendo, eso que está haciendo no me lo está causando solamente a mí, sino a toda la congregación. Por eso más conviene que el tal se arrepienta y que la congregación completa lo perdone, para que no sea consumido de tristeza, dice Pablo. Y al final dice, para que haciendo esto, Satanás no gane ventaja entonces. ¿Se entiende eso, cierto? Cortar de raíz. ¿Se entiende entonces, mis amados, que a veces nosotros ignoramos las maquinaciones del enemigo?
Si no es porque un día el Señor le dice a sus discípulos, hablando acerca de las ovejas y hablando acerca del ladrón y todo esto, les dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. A través de la escritura, y vamos a mirar algunos versículos, el Señor pone de realce la obra del enemigo para que nadie la ignore. Y aunque es verdad que en la cruz el enemigo fue pisoteado, le voy a dar tiempo para que mastique eso que acabé de decir. ¿Fue o no fue pisoteado en la cruz? ¿Fue o no exhibido públicamente en la cruz? ¿Fue o no fue garroteado en la cabeza en la cruz por parte del Señor? Lo fue, pero no fue eliminado. Alguna secta en la historia que ya se dispersó porque lo que no es de Cristo pues no permanece. Alguna secta en la historia, hablando de la obra de Cristo y de Satanás, decía que Cristo lo eliminó en la cruz del Calvario y que ya no existía, según algún versículo mencionado en los Hebreos. Pero al contrario, desde principio y hasta el Apocalipsis se nos habla de las maquinaciones del diablo, y su trabajo no terminará hasta ese día en el cual él mismo, Satanás mismo, se ha echado vivo a un lago que arde con fuego y azufre. Y no solamente él, ¿cierto? Así que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones. Sí debemos de creer y confiar que vencido ha sido en la cruz del Calvario, que por lo tanto no tiene poder, autoridad o potestad sobre el pueblo de Dios, que al contrario, como dice el escritor, él ha sido colocado debajo de los pies de la iglesia. Pero si usted se descuida, se le sale de ahí y le muerde el calcañar. Se sale de ahí y puede hacer estragos con su propia vida si usted ignora las maquinaciones del enemigo. ¿Cómo es posible? Piense un momento, que se nos dice en la escritura que Satanás no se rebeló solo contra el Señor, sino con una cantidad muy grande de ángeles se rebelaron contra el Señor. Piense por un momento cómo logró convencerlos a esa multitud de ángeles, porque no fue que Satanás arrancó y ellos detrás, tan sencillamente. Y seguro que no hay mucho detalle en la escritura, pero tampoco se puede llegar a conclusiones básicas. A él se le llama el engañador, se le llama el padre de mentira, y fue Jesús mismo quien lo apodó padre de mentira, porque desde el cielo así empezó con sus ángeles, con los ángeles de Dios, con engaño y con mentira. ¿Cómo es posible que un grupo tan grande de ángeles que servían a Dios, que contemplaban su trono y su gloria, que eran obedientes a Dios desde el momento en que hayan sido creados, de repente alguien les convence para que se rebelen contra su creador? Es decir, que el alcance que Satanás tiene es muy alto. Es decir, que lo que él logra hacer y es capaz de hacer y era capaz de hacer es bastante devastador. Lo que conocemos en parte entonces es que es expulsado del cielo junto a ese grupo de ángeles y que es enviado a las tinieblas. Y más adelante conocemos que cuando el Señor crea al hombre y de una u otra manera al hombre y a la creación le da la gloria y la potestad que a Satanás le había quitado, hay envidia en el corazón de Satanás con aquella criatura creada por Dios. Porque aunque la Biblia no dice de qué manera los ángeles fueron creados, lo más probable es que fueron creados de la manera que Dios creaba todo. ¿Cómo creaba Dios todo? Su palabra. Pero no así con el hombre y la mujer. Es decir, que lo único creado de manera diferente y de manera especial es el ser humano. Y si Satanás entonces vio eso, observó eso, notó lo especial de Dios con el ser humano y no con él, tiene que haber envidia en su corazón. Si ya había engaño y mentira, cualquier otro tipo de cosa va a haber en el corazón del diablo. Por eso se levanta entonces contra el ser humano. No se levantó a engañar a los animales, aunque haya usado o se haya disfrazado de serpiente. No se levantó a engañar la creación misma, sino al hombre, al que Satanás veía que tenía contacto con Dios, al que Satanás veía que todas las mañanas había comunión entre ese ser creado de barro y el creador del universo.
Contra ese ser humano, contra esa creación de Dios se levantó el enemigo. Y se levantó de tal manera que al leerlo en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 parece un engaño muy superficial, pero hay profundidad en la manera que Satanás utilizó. Allí dice que Satanás se aparece, o la serpiente, y habla con la mujer y les dice: con que Dios os ha dicho. Esas palabras fueron maquinadas, porque no ignoramos sus ¿qué? Maquinaciones. Fueron palabras pensadas, planeadas, y por eso le surtió la estrategia. Cogió a la mujer en el momento en el cual estaba sola, ¿cierto? ¿Ha notado eso? El hombre no estaba allí en ese momento, estaba ella. Y hubo un diálogo, y por ese diálogo y esa maquinación y todo lo que le presentó, la forma de la mujer ver el fruto cambió. Porque hasta ese momento, aunque el fruto y el árbol estaban en medio del huerto, en medio de todos los árboles, y aunque posiblemente habían cientos o quizás miles de árboles y solo uno prohibido, luego del diálogo el texto dice que la mujer vio con agrado el fruto que era prohibido inicialmente. Note usted, hermano, que cuando usted interactúa con el enemigo porque se está descuidando o porque ignora las maquinaciones de él, de repente lo que para usted era malo deja de serlo. De repente lo que para usted era prohibido comienza a ser codiciable. De repente lo que para usted no se imaginaba que llegara a ser, comienza a practicarlo como si nada pasara. Porque las estrategias del enemigo y las maquinaciones que él tiene está al cambiar la mente que Dios colocó en el hombre. Y por eso en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, parte de su obra era darle al hombre nuevamente la mente de Cristo. Porque le había sido quitada en el huerto, porque ya el hombre no pensaba como el Señor pensaba. Porque luego los caminos del Señor eran más altos que los caminos del hombre, y sus pensamientos mucho más altos, porque los del hombre se volvieron terrenales, vanos y perversos. Pero ¿de dónde provino esa perversidad en la mente del hombre? Del enemigo mismo, ¿cierto? El hombre fue engañado, la mujer fue engañada, definitivamente eso pasó, y eso trajo como consecuencia lo que usted ya ha leído en la escritura. El pecado trajo la muerte trae la condenación, y tras el pecado sucedieron muchas cosas más. La desobediencia del hombre y la mujer en el huerto ocasiona que un solo pecado le abriera la puerta a los miles de pecados que usted conoce hoy. La maquinación del diablo surtió efecto en el hombre, ocasionando que el hombre que había sido creado para vivir eternamente tuviera que morir. Para que el hombre que había sido creado para tener contacto con Dios ya no la tuviera. Y para que el hombre que seguramente podría ver al Señor y contemplarlo cara a cara, pues lamentablemente un día fuera enviado a una condenación eterna. Eso ocasionó que la maquinación del diablo tuviera efecto en el hombre creado. En toda la historia hay muchas maquinaciones de parte del enemigo, muchísimas. Pero saltemos a la buena noticia que nos trajo la obra de Cristo. La obra de Cristo trajo a relucir las maquinaciones del diablo. La obra de Cristo trajo a que el hombre conociera, cuando se acerca a Dios y conoce a Dios, a que también conozca a su enemigo, porque lo debe conocer. Israel conoce a su enemigo muy bien y por siglos lo ha conocido. En esta franja de Gaza es donde históricamente han vivido los filisteos, también enemigos de Israel, ¿cierto? Pero un israelita que había sido llamado por Dios, separado por Dios, un día se fue a buscar esposa a la franja de Gaza. ¿Sabe de quién estamos hablando? De tremendo hombre fuerte, musculoso, vigoroso, separado para la obra de Dios. Un día cruzó la frontera y se metió allá. Y también ignoró las maquinaciones que aquella mujer y que aquellos hombres tenían para con él. Las ignoró de tal manera que al final terminó muerto, sin ojos y muchas cosas terribles más. Seguro que Israel, históricamente hablando y en este momento, conocía muy bien a su enemigo allá, pero por alguna extraña razón no captaron, no lograron percibir
que llevaban meses de preparación, que llevaban meses tramando algo contra ellos y que finalmente lo lograron. Ahora están tratando de enmendar un error, pero seguro que será imposible devolver esas 1000 vidas que se perdieron por un error, ¿cierto? Será imposible poder revertir lo que viene pasando en este momento, la cantidad de muertes, la cantidad de desplazados y todo lo que se levantará contra Israel a causa de los derechos humanos, simplemente por un descuido, por un error. Y esto debería a nosotros enseñarnos muchísimo también, ya que usted sabe de la obra de Cristo para libertarlo del diablo, ya que usted sabe lo que el Señor hizo por usted, no solamente perdonándolo, no solamente trasladándolo de las tinieblas a su luz admirable, sino también revelándole por la palabra que hay un enemigo que le busca a usted para eliminarle. ¿Cómo es posible que sigamos ignorando sus maquinaciones? ¿Cómo es posible que sigamos ignorando que muchas veces las cosas que se levantan en nuestro corazón, con lo cual contaminamos a otros, no proviene de Dios, sino del enemigo? Quería mencionar ese versículo, pero también los versículos que leímos anteriores a ellos, en los cuales Pablo toma un ejemplo particular de lo que está sucediendo a los corintios a causa de algunos hermanos que se habían levantado contra él, para señalar Pablo eso como la obra del diablo mismo. Seguro que la psicología se levantará y dirá: esos son problemas del corazón del hombre. Seguramente esos hermanos tenían problemas de crianza, seguramente cuando eran pequeños no los trataron bien y por eso se levantaron de esa manera. Pero Pablo dice: puede que su corazón haya sido pervertido en la infancia, pero no se puede negar de que tras de esa perversión está la obra del diablo. Y si el hombre la conoce y si su iglesia lo sabe reconocer, pues no tendrá el enemigo cómo meterse a ese corazón, a esa vida y a esa congregación. Lo más importante definitivamente es conocer sus maquinaciones, pero también prepararse para esa guerra. El mismo Pablo le escribe a los efesios, hablando de maquinaciones del diablo, le dice a la iglesia: vístanse ustedes de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra los ataques de ¿quién? ¿De quién? Del mismo maquinador. O sea que el Señor no solamente reveló o revela su manera de atacar, su manera de actuar, su manera de engañar. Eso lo reveló el Señor en su palabra explícitamente y sin tapar nada. Pero también el Señor muestra la manera de cómo estar protegidos. Es decir, si Israel, volviendo al ejemplo, no solamente sabe que Hamás se está preparando, que están entrenando, que se están tirando de aviones en paracaídas para hacer un entrenamiento, si no solamente saben ese dato, sino que a la vez están preparados en la frontera y con todo su arsenal, seguro que nada de eso les hubiera acontecido. Es probable que solamente hayan sabido que hay un enemigo del cual estar preparados, estar prevenidos, y seguro que usted lo sabe también. Pero al momento en que se viene el ataque, al momento en que Él envía los dardos de fuego, ¿acaso tenemos la armadura colocada ya? ¿Acaso tenemos cada cosa que tiene la armadura de Dios para que podamos defendernos y al final poder salir victoriosos? Y como dice Pablo, al final poder estar firmes. Sería la pregunta en esta noche, al final de esa guerra contra el enemigo, de esas maquinaciones que constantemente tiene contra nosotros, ¿podemos terminar estando firmes? Si tenemos la armadura y si estamos en Dios, totalmente. El mismo Pablo es el que dice, un versículo que no me canso de leer, de repetir: nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Y Pablo menciona cosas de la tierra y cosas de afuera también, por si a alguno le queda duda. Él dice que ni lo alto ni lo profundo, pero también ni principados ni potestades. Nada logra separar a ese cristiano que está firme en su Señor, que está firme en Cristo el Señor. Pero ignorar las maquinaciones, según Pablo, es permitir que Satanás gane ventaja. Y ganar ventaja es mucho más allá de simplemente venir y pelear y ganarte la guerra. Ventaja. Porque es probable que el enemigo pueda destruir a un cristiano, es probable.
que pueda por sus maquinaciones, que pueda por lo que él hace dañar a una persona. Pero en la creación él no solo dañó a Adán y a Eva. Ventaja para Satanás es que no solamente daña a uno, sino lo que se llama en las películas o en las técnicas militares daño colateral. Es decir, y vuelvo y se lo reitero, cuando Pablo dice que alguien se levantó contra su ministerio, Pablo dice no fue solamente contra él, sino contra la iglesia entera. Porque Pablo conoce que la maquinación del diablo no es por bajar una cabeza nomás, no es por eliminar a un cristiano nomás, sino a una congregación completa. Pero lo logra a través de uno que ignora maquinaciones. Lo logra a través de aquel que logra tener largas conversaciones con la serpiente. Lo logra a través de aquel que descuida, que ignora, que entierra lo que Dios le dio, que no valora lo que recibió de parte de Dios, o que sencillamente comienza a jugar con las obras del enemigo. Por eso, si usted es parte de aquellos que ignoran maquinaciones, yo le invito, por el bien suyo y de la congregación, por el bien de los que vendrán nuevos a convertirse al Señor, por el bien de nuestros niños que están creciendo y por quienes luchamos para que permanezcan en Dios, que usted no ignore las maquinaciones del diablo, sino que se afirme para que todos estemos firmes. Y una vez estando firmes, podamos nosotros disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que son muchas. Que son muchas. Vuelvo y le reitero, porque esa es la médula del mensaje. Solo uno que ignore las maquinaciones y hay daño colateral. Solo uno que juegue con las obras del enemigo. Solo uno que se ponga a conversar con él. Solo uno. Y más de uno caerá también. Y más de uno se irá. Esa carta de Pablo a los Corintios, la segunda carta, al final, Pablo habla acerca de la venida del Señor, de lo glorioso, de que seremos transformados y todo ello que ya conocemos. Pero siempre antes, y con la carta a los tesalonicenses sucede igual, antes de que Pablo hablara de ese evento, siempre mostraba las situaciones que como iglesia debían de mejorar primero. Porque no tiene mucho sentido que Pablo diga, recuerde que Cristo viene y estemos todos preparados, cuando haya situaciones que mejorar primero, que probablemente hagan quedar a más de uno. Pablo dice, hay que mejorar esto, hay que mejorar lo otro, hay que arrepentirse de esto, hay que apartarse de lo otro, porque recordemos que al final de todo esto Cristo viene. Amén. Al final de todo esto el propósito del Señor es levantarnos. Por consiguiente, hago mención de esto porque si lo que el Señor quiere es prepararte para llevarte al cielo, lo que el diablo quiere es prepararte para llevarte consigo al infierno. ¿Cierto que sí? Él quiere prepararte para eso. Y no es que se requiera de mucha preparación, no es que se requiera de mucho tiempo para que alguien sea candidato al infierno. Seguro que no. Pero cuando usted y yo escuchamos la palabra, al enemigo se le agotan las posibilidades de vencer a alguien y llevárselo al infierno. Porque es un candidato más a que escuche la palabra y por la palabra se ha limpiado, se ha perfeccionado y se ha preparado para llevarlo al cielo. En otras palabras, si usted es oidor y es hacedor de la palabra, usted está huyendo de sus maquinaciones. Usted le está diciendo al enemigo, engañe a otro, pero a mí no me va a engañar porque le creo a Cristo, le creo a su palabra y voy a cambiar lo que debo cambiar. Me voy a perfeccionar porque me voy con Cristo al final. Amén. Que sea la meta. Si la meta de Israel es acabar con sus archienemigos, para ellos vivir tranquilamente, para ellos vivir en paz, para ellos asegurar que la nación siga creciendo, prosperando y todo esto como lo han hecho, tienen que empezar, y lo están haciendo, por meterse al terreno del enemigo, conocer cómo es que ellos trabajan y acabarlos. Porque ellos, y recuerde, parte de las noticias es que ellos han dicho, estamos seguros que debajo de los hospitales están sus cuarteles. Pero ¿quién creía eso? Nadie creía eso.
que era mentira, que cómo se les ocurría. Pero no fue sino hasta que ingresaron, metieron cámaras en los túneles y debajo del mismo hospital salían. Exactamente. Pero había solo una teoría de la cual muchos dudaban, porque ¿cómo iba a ser posible eso? Que usted y yo no conozcamos solo la teoría, que es muy importante, pero el enemigo, mientras usted duerme, y no hablo de dormir físicamente, mientras descuidamos, él sigue trabajando. Y por siglos, escúchelo, por siglos, sus estrategias han tenido efecto en el hombre. ¿Qué garantiza que hoy no tengan efecto sobre alguien en quien él quiera destruir? ¿Qué garantiza que el día de hoy sus armas, su herramienta, sus maquinaciones finalmente no acaben o terminen destruyendo nuestra vida espiritual? Solamente que conozcamos sus maquinaciones y nos armemos. No las ignoremos. No me refiero a andar buscando demonios por todo el lado para reprenderlos, aunque seguro habrá que hacerlo. Y no nos referimos a volvernos más espiritistas que espirituales, sino a andar prevenidos, como hace el ejército, andar siempre con su arma, aunque haya enemigos lejos. Aunque muchos de los soldados nunca disparen, siempre andan con su arma, porque es parte de su preparación. Y sabe que el enemigo, en medio de sus engaños, en medio de sus estrategias, quiere hacer sentir al cristiano como alguien débil y como alguien derrotado, y él como alguien más fuerte. Ha sido parte de su estrategia. Y este año, con el hermano Nilton, nos pidieron ir a una casa a orar por una persona que parecía estar endemoniada. Y efectivamente, en medio de la oración, parte de lo que el endemoniado decía es: ustedes no pueden conmigo. Y lo repetía constantemente con una voz bastante tenebrosa: ustedes no pueden conmigo. Eso ya era como para uno irse, no, pues tiene razón, el diablo contra un ser humano. Pero al contrario de eso, le recordábamos a él quién sí podía con él, quién años atrás a él le había dado ya una paliza. Y por el bien de él era mejor que se fuera si no quería otra paliza. Así que minutos después, y luego de tirarlo al piso y revolcarlo un rato, se fue. Nosotros no creímos a lo que él decía, porque decidimos creerle a la palabra de Dios. Si tenemos a Dios en nosotros, el enemigo será muy pequeño, está bajo sus pies. Si Dios está lejos de nosotros, él será mucho, el enemigo, más grande que nosotros, y podrá destruirnos. Así que tienes simplemente una decisión. Evalúa el día de hoy tu vida espiritual, en dónde está, en qué nivel está. Si el enemigo te dice que no puedes con él, y seguro que si estás con Cristo y lleno de Cristo y revestido de él, el enemigo es el que huye. Eso lo dijo Pablo. Él es el que huye. A nosotros se nos mandó a huir, especialmente a la juventud, de pasiones juveniles, ¿cierto que sí? Pero frente a ataques del enemigo no se nos mandó a huir, sino a resistir. Y cuando se resiste, no por la fuerza humana, no por las capacidades que tengamos, se resiste porque tenemos de Cristo su armadura, su poder y su fuerza. Y cuando eso se tiene, es el enemigo el que finalmente huye. Póngase de pie, por favor. No vayas a ser tú, hermano querido, no vayas a ser tú que mientras Adán está trabajando, haciendo sus labores y cuidando la creación, no vayas a ser tú la Eva que está dialogando con la serpiente, sin saber lo que la serpiente tiene entre manos. No vayas a ser tú quien, después de haber visto y conocido lo bueno y lo malo, lo que Dios te dijo y lo que no, esa conversación te cambia tu pensamiento y comiences a ver codiciable lo que no era codiciable. Amén. No dejes de ignorar las maquinaciones del enemigo. Bendito Dios y Salvador.